platicar un poquito, una breve introducción sobre lo que es la historia de estas 12 reglas. Edgar Code pues es un inglés el cual se le considera como la persona inventora del modelo relacional, ya que en el pasado existían sistemas de bases de datos los cuales se hacían llamar como relacionales, más sin embargo, muchas veces eran bases de datos que no estaban relacionadas, que se podía almacenar información incluso fuera de estos sistemas. A ello, entonces Code publica un documento el cual consiste en 12 reglas con el fin de poder normalizar o poder hacer como universal para que cada sistema que fuera llamado como relacional pues contara con un mínimo de estas reglas para poder ser llamado así. Aunque cabe pues también mencionar que algunas de estas reglas aún en la actualidad son difíciles de implementar para los sistemas gestores de bases de datos, pues vamos a iniciar con comentar sobre las reglas que este documento menciona para poder considerarse estos sistemas gestores de bases de datos como relacionales. Muy bien, entonces podemos pasar a la primera regla, la cual nos indica que toda la información se representa explícitamente como valores en tablas, lo cual vamos a indicar bien que no hay información que no esté en las tablas, ¿verdad? Ya que todo, cuando hablamos en bases de datos relacionales, toda la información se guarda dentro de las tablas. Estos valores pues tienen una posición dentro de columnas y filas dentro de las tablas. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla la cual almacena valores para un empleado y así es como se trabaja dentro de todo el sistema relacional de base de datos. Todos estos datos se encuentran almacenados dentro de tablas y estas tablas pues cuentan con campos los cuales llamamos registros, que por ejemplo guarda el nombre, pues guarda n cantidad de nombres, a otro campo le podemos llamar apellido, otro campo tipo de documento, y así es como se maneja toda la información dentro del sistema de las bases de datos, ¿verdad? Pasamos entonces a la segunda regla, la cual nos indica que todos los datos deben ser accesibles sin ambigüedad, ¿verdad? Esta regla, pues cabe mencionar que es un requisito fundamental para el tema de las llaves primarias, ya que los datos individuales deben ser direccionales conociendo el nombre de la tabla, la columna y su llave primaria, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros en este caso quisiéramos acceder a los datos de Amanda Sánchez, por ejemplo, nosotros podemos llegar a estos datos simplemente conociendo el nombre de la tabla, conociendo el nombre del registro o conociendo su llave primaria. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder únicamente al campo nombre, nosotros debemos conocer únicamente el nombre de la tabla. Por ejemplo, en este caso, que la tabla fuera como nombre empleado, queremos saber su nombre, pues bastaría con conocer cuál sería la llave primaria de este registro para poder acceder al campo que nosotros necesitamos conocer. La siguiente regla, la número 3, nos indica que el sistema gestor de base de datos debe manejar el tratamiento de datos nulos. Actualmente, pues nos hemos percatado que en todos los sistemas gestores de base de datos, pues no es ningún inconveniente, aunque realmente no es recomendable hacerlo. ¿Verdad? También se menciona que para esto se debe hacer una representación para que el sistema gestor de base de datos pueda reconocer cuando no se encuentra ningún valor dentro de los registros y poderlo mostrar, como en este caso, por ejemplo, tenemos para el registro con la llave primaria número 12, Pablo García, que no cuenta en este caso, que lo podemos considerar los números como un documento de identificación como un ID, que aunque este campo no debería ir vacío, es un problema al momento de que se hizo la base de datos,
ya que no se consideró que este campo no debía ir vacío. Y es por ello que se recomienda que los valores nulos no sean aceptados en base de datos. Más sin embargo, pues esto es de mencionar también que queda a decisión del modelador, ya que hay ocasiones en las cuales pues sería necesario poderlos trabajar así. La siguiente regla, la número 4, nos indica que el sistema gestor de base de datos debe soportar un catálogo en línea accesible por los usuarios autorizados, ¿verdad? Esto nos indica que realmente si un usuario tiene los accesos, tiene la autorización, debe tener acceso a la estructura de la base de datos, ya que, como mencionamos, la primera regla indica que todo se guarda dentro de tablas. Así funciona también para todo el sistema. Vamos a encontrar una tabla, la cual va a guardar todos los nombres de las tablas que nosotros estamos creando. Hay también una tabla que guarda los nombres de los registros, de los campos. Hay otra tabla que guarda los nombres de nuestras llaves, otro que guarda los nombres de nuestras vistas y pues así sucesivamente. Para la quinta regla, nos indica que el sistema gestor de base de datos debe soportar un lenguaje relacional. Cabe mencionar que anteriormente o en sus principios no existía el lenguaje SQL. Una de las reglas principales para que un sistema gestor de base de datos sea considerado relacional es que debe soportar la lectura de este lenguaje relacional, el cual, por ejemplo, vemos en pantalla que se está utilizando el lenguaje SQL. Este lenguaje debe tener o considerar una sintaxis lineal. Aparte de ello, soportar operaciones para definición y manipulación de datos, como también operaciones de administración. En este caso nos percatamos de que se está utilizando el lenguaje SQL para hacer una consulta y pues el sistema sin ningún problema lee las instrucciones que se le proporcionan y abajo pues hay una tabla la cual está mostrando una salida de la lectura de la información la cual se le solicitó. Para la sexta ley de Kohn nos indica que todas las vistas que son actualizables deben ser actualizadas por el sistema gestor de base de datos. Esto se refiere a que cuando creamos una vista a partir de una tabla y nosotros agregamos un registro a la vista, al mismo tiempo los registros que nosotros agregamos a la vista que fue creada, también estos deben registrarse en la tabla original. Para este caso, pues está mostrando una vista que se crea por default en nuestro sistema como ejemplo, y como bien se menciona al momento de que vamos a generar un registro acá, en la tabla de origen también debería generarse la actualización de este registro que se creó como nuevo. En la regla 7 dice alto nivel de inserción, actualización y borrado. Espero que la imagen lo muestra de una manera gráfica, ya que el sistema nos debe soportar no solamente hacer una actualización o inserción de algún dato, no solamente uno por uno, sino también una inserción masiva. Quiere decir que pues, nosotros podemos hacer una actualización, podemos hacer un borrado por grupos, ¿verdad? Sin que esto pues llegue a afectar nuestra base de datos o mucho menos el gestor llegar a fallarnos en algún momento. En la regla número 8 se menciona la independencia física de los datos, lo cual nos indica que sin importar en dónde se encuentre la ubicación o si esta ubicación llegara a requerir un cambio en el futuro, pues no se debería limitar o tener algún inconveniente con el acceso al cliente, por así llamarlo, o los datos que se llegaran a utilizar en aplicaciones, ya que pues estos cuentan con queries los cuales han sido probados y no debería existir modificación o inconveniente alguno en seguir haciendo uso de la misma. Para la regla número 9 se menciona la independencia lógica de los datos, aunque en sí es la más difícil de implementar. Para que el sistema se logre identificar con un modelo relacional, cabe mencionar también
que los cambios lógicos en tablas, columnas, filas, pues no deberían requerir cambio en las estructuras de las consultas de los clientes o de las aplicaciones, ¿verdad? Ya que el fin es que no se debe preocupar al programador al momento de hacer uso de esta base de datos. Con la regla número 10, también se menciona la independencia de la integridad, ya que en este caso se debe especificar por separado que los programas de aplicación en donde se deben almacenar los datos. Un ejemplo, tenemos una base de datos que se creó una aplicación y esta pues en su integridad tiene pues ciertas configuraciones para el momento de que nosotros podamos insertar datos. Por ejemplo, si se genera una contraseña que tenga ciertos dígitos, que contenga cierto número de caracteres. Luego se crea otra aplicación y se generan otras limitaciones de integridad. Entonces, en este caso, nuestra base de datos no tendría esa independencia. Lo que se hace pues es generar intermedio entre la base de datos y la aplicación o el cliente estas limitaciones de integridad para que al momento de que se llegara a generar otra aplicación, en vez de que cada aplicación tenga que estar generando estos límites de integridad, los tiene establecidos la base de datos y de acuerdo a ello se van rigiendo las aplicaciones o clientes. Nuestra regla número 11 nos menciona la independencia de la distribución, ya que si por algún caso las proporciones de la base de datos tuviéramos por ejemplo una base de datos híbrida y en algún momento fuera necesario llegar a cambiarla, estos cambios pues deben ser invisibles a los usuarios, ¿verdad? No debería verse afectado en ningún momento al llegar a realizar alguna redistribución en el sistema. La número 12 es la regla de la no subversión, ¿verdad? Ya que pues comentando nuevamente que anteriormente existían sistemas que permitían pues cierta posibilidad de trabajar con datos no relacionales o incluso en ocasiones llegaba a romper los esquemas para poder acceder a los datos o almacenarlos fuera de la base de datos relacional, que es al final lo que se busca en pues llegar a tener con estas 12 reglas de code. Y la última, o la cero por así decirlo, es como un resumen a las 12 reglas, ¿verdad? Lo cual nos indica que el sistema debe ser relacional, tanto la base de datos como el sistema gestor de la base de datos. Todo debe estar guardado dentro de este sistema relacional, por lo que cualquier elemento que se debe guardar dentro de la misma base de datos, los datos deben permanecer, como se mencionaba, en tablas, tanto los nombres, los índices, nombres de campos que se encuentran dentro de este sistema, todos serán almacenados en tablas, los cuales serán relacionadas de acuerdo a llaves primarias y foráneas. Muy bien, pues ahora vamos a concluir con el tema platicando un poco sobre cómo nace el tema de las bases de datos relacionales, cómo Edgar Coe está involucrado en todo ello. A él pues se le conoce como el padre de las bases de datos relacionales porque él es el encargado de presentar las bases que debe mostrar un gestor de bases de datos relacionales para ser considerado así. Pasa porque anteriormente existía mucha ambigüedad con los gestores de bases de datos, se llamaban relacionales cuando pues no lo eran. En muchas ocasiones se desviaba información la cual no se almacenaba en esas bases de datos, no existía un lenguaje de consulta en el cual yo pudiera exportar mis consultas a otro gestor de bases de datos y poderlas obtener. A partir de eso nacen estas 12 reglas de code con la excepción es llamarlo 12 porque se inicia desde la número 0, como ya lo vimos en la presentación, y finalizar en la número 12, lo cual significaría que son 13 reglas de code. Muy bien, ¿qué pasó
Durante la historia, pues no se conocía un gestor de bases de datos relacional como los que ahora actualmente tenemos. No se tenía un lenguaje de estructura SQL como el que el día de hoy conocemos. Sin embargo, el trabajo de Edgar Coe fue muy importante para el desarrollo de las bases de datos como actualmente nosotros la conocemos. En 1970 dice que fue que presenta él este documento, el cual presenta estas 12 reglas. Y no solamente eso, a partir de ello, tiempo después, podríamos decir que aproximadamente 3 años, se crea Oracle. Hablamos de que es el gestor de bases de datos más antiguo que existe, mas sin embargo para esa época no existía un lenguaje de consulta el cual no generara ambigüedades, y poco tiempo después se crea SQL con el fin que todo, en este caso, llegara a reducirse en un solo lenguaje, como lo indica la quinta regla de Cole, que un sistema gestor de bases de datos debe comprender por lo menos un lenguaje de consulta relacional que permita hacer inserciones, que permita hacer modificaciones, todo lo que significa un CRUD a los datos. Estas 12 reglas pues fueron publicadas en un documento llamado un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. ¿Cuál era el fin de este documento? Crear una base para todos los sistemas y que todos ellos eliminar, como ya lo repetimos, esas ambigüedades que se generaban, ya que en algunas ocasiones se decía que esos datos estaban almacenados en tablas cuando no siempre era así. Algunos datos se desviaban, existían formas distintas de entrar a la base de datos, de consultar esa información. Sin embargo, con el tiempo se fueron adoptando estas medidas. A manera de concluir, las bases de datos relacionales, lo que se busca es que estos mantengan el estándar ACID, lo cual significa atomicidad, consistencia, aislamiento y la durabilidad de los datos. Luego de esto nace lo que son las bases de datos no relacionales. ¿Cuál es la gran diferencia en estos? Que están basadas en documentos y no se almacenan los datos como en las bases de datos relacionales, que las tenemos en tablas obligatoriamente. Dentro de las tablas pues vamos a encontrar los campos, dentro de los campos ya guardamos nuestros registros. Las bases de datos relacionales fueron creadas y pensadas con el fin de almacenar grandes volúmenes de datos, ya que al momento de trabajar volúmenes bastante altos de datos con las tablas relacionales, nos encontramos con algunos inconvenientes con tiempos de consulta. Lo que se busca con las bases de datos no relacionales es, la primera, que ofrezcan una mayor escalabilidad, ¿verdad? Ya que esto nos va a permitir soportar volúmenes de datos más altos a los que actualmente se manejan con las bases de datos relacionales. Además de ello, se trata de que sean mucho más flexibles a la hora de crear esquemas de información, considerando que, como lo bien hemos comentado, la información ya no se va a manejar en tablas ni tampoco en registros, sino más bien su estructura está destinada a manejarse por medio de documentos. Se elimina también el lenguaje de consultas. Además de esto, se trata de que nos garantice un mayor rendimiento de la base de datos y la consistencia de estos datos, ¿verdad? Platicamos sobre el tema de las bases de datos no relacionales a manera pues de ampliar el conocimiento sobre las bases de datos, considerando que las bases de datos relacionales en estos últimos tiempos han tomado un auge bastante alto, ya que el fin de esto es no solamente tener una base de datos relacional, sino poder tratar esos grandes volúmenes de datos por medio de una base de datos que nos permita consultar esa información de una manera pronta, y además que nos permita esos volúmenes altos de datos al momento de almacenarlos.
Dentro de los sistemas que actualmente bastante conocidos manejan bases de datos no relacionales, podríamos hablar por ejemplo de Facebook, que actualmente se maneja con la base de datos MongoDB, ¿verdad? Entonces, pues únicamente una pequeña introducción sobre lo que son estas bases de datos no relacionales, y pues agradecido por su atención y espero que haya sido de su agrado.